Luciano Cruzcoque Carballo es diputado por el distrito número 10 en la región metropolitana y este año y el anterior se ha desempeñado como jefe de bancada de Evópoli. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputado, usted es actor, sí, pero desde antes ya comenzó o inició su proceso en la política. ¿Cómo fue ese cambio, no? Porque uno podría pensar factor, después fue político, pero antes de eso también tuvo ahí alguna incursión, ¿no? A ver, en mi carrera biográfica, la verdad que la política entra cuando el presidente Piñera, antes de su primer periodo, convoca unos grupos que se llaman grupos Tantauco. Y los grupos Tantauco, que se desempeñaban en distintas materias, una de ellas era, por ejemplo, el Bicentenario, que venía a celebrarse. Y me llama y me dice, ¿por qué no integras esta comisión Bicentenario, que era una comisión de personas bastante ilustres del país, que iban a proponer medidas para que el Bicentenario se celebrase un poquito a la forma que se celebró el Centenario en su momento? Y partí trabajando ahí con él, con quien tenía además mucha afinidad, cercanía. Antes de política. Eso, incursión en la política, no, nada. Cero, nada. Tengo una familia muy política, siempre la familia Cruzcoque ha estado metida en política. Mi tío Eduardo Cruzcoque fue candidato a presidente el año 46, por el lado de mis abuelos. Tengo mucha tradición política y era algo que se hablaba mucho en la mesa de mi casa: historia, política, filosofía, bueno, ópera, música, teatro, artes también, eran los temas un poco en los cuales se desenvolvía la conversación familiar. Pero con el presidente Piñera, en los grupos Tantauco, partí en esos grupos bicentenarios, después me hice cargo del grupo de cultura, que se había creado recién también, y ya cuando llegó el año 2010, salió electo el presidente y tuvo que formar gabinete, me llamó para hacerme cargo de lo que hoy día el Ministerio de las Culturas, el Patrimonio de las Culturas y las Artes, y que en ese momento era el Consejo Nacional de la Cultura, que era un rango, un cargo con rango ministerial, como ministro del Consejo Nacional de las Culturas. Claro, pero no tenía el rango de ministerio propiamente tal en ese momento. Diputado, y antes de eso ya decíamos que usted es actor. ¿Es verdad que lo descubrieron tocando en un bar? Sí. ¿Fue así o no fue tan así? Contemos la historia. Es más o menos así, porque la verdad yo tocaba, siendo estudiante de arquitectura, tocaba en distintos lugares de Santiago con un grupo. Y luego se disolvió el grupo y partí haciéndolo solo, en distintas partes. Y un día se me acercó Ricardo Vicuña, que era director de televisión, que había estado en una de mis presentaciones. Yo tocaba solo, agarraba mi guitarra y como ya se había acabado el grupo, no me quedó otra que tocar por mi cuenta. Y me dijo, mira, yo tengo necesito un músico para un papel de músico en una teleserie. Y le dije, ya, ¿y de qué se trata? Mira, esto es tantas veces a la semana. Yo dije, fantástico, en vez de tocar, hago esto y partí con eso. Y curiosamente Álvaro Escobar, que también fue diputado, se cambió de un canal a otro y hicieron una prueba para reemplazar a Álvaro Escobar y quedé yo. Y de ahí en adelante partí básicamente en la televisión haciendo roles de protagonista en el Canal 13, donde trabajé cerca de 10 años, y luego en Televisión Nacional más de 7 años también. ¿Y cómo se produce ese tránsito? Usted cuenta que el presidente Piñera lo llamó a participar en el grupo Tantauco, pero ¿cómo fue dejar el mundo de la televisión? Usted también tuvo participación en cine, en teatro, estudió en el extranjero. ¿Cómo fue ese tránsito? Dejar un mundo que quizás en algunos momentos se relacionan, pero que parecen ser tan distintos. No son tan distintos, ¿no? Si tú lees, hay un ensayo de Arthur Miller que es fantástico. Arthur Miller escribió La muerte del vendedor, Todos eran mis hijos, A la bruja de Salem, de un gran dramaturgo, que se llama On Politics and the Art of Acting, y señala que el político naturalmente es un actor, sobre todo aquel que está más mediatizado en los tiempos modernos, una persona que tiene que estar constantemente respondiendo a distintos estímulos políticos de manera permanente, 24/7, un poco como se dice, 24 horas del día. No son oficios en la práctica tan distintos, porque requieren de alguna forma también saber comunicar ciertas ideas, pero requiere también tener claridad acerca de las ideas que se comunican. Ahora, en términos prácticos, yo entro al gobierno porque durante mis años de actor, junto con Felipe Brown, creamos Las Tarrias 90. Las Tarrias 90, que es un teatro que
creó un modelo de gestión que incorporaba también al mundo privado y que permitía en la práctica que aquellas compañías jóvenes que no tenían posibilidades de presentarse en espacios, porque efectivamente hoy día es un poco distinto porque ha cambiado también el nivel de infraestructura que existe en el país, pero en esa época la verdad que para grupos jóvenes presentarse en algún teatro durante algún tiempo era muy difícil. Entonces nosotros tomamos a estas compañías, generamos una cartelera anual, les prestábamos el teatro un mes al año, todos los recursos que daban para ello, y teníamos dos salas pequeñas de 90 personas, y tomábamos esa cartelera y salíamos a vender alguna empresa, y con eso financiábamos el sistema, y eso permitió que más de 250 compañías en cerca de 12 años se presentaran ahí gratuitamente, y cuando más o menos les iba bien, ellos ya tenían por lo menos una base sobre la cual ir a conseguir otras salas de teatro. Y a partir de eso el presidente me dice, bueno, a partir de toda esta gestión que tú has hecho, ¿por qué no te haces cargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes? Que implica también conocer de qué se trata este mundo cultural, y que para mí también significó una experiencia muy satisfactoria como ministro. Eso le quería preguntar, sí. Diputado, en su paso como ministro, sí. Y su trabajo directo con el presidente Piñera. Primero, ¿cómo es tenerlo de jefe al presidente Piñera, de jefe directo, como jefe del ministerio? Mira, es una persona muy exigente, tremendamente exigente, muy duro en ocasiones, pero es tan exigente y duro como justo, porque te da la libertad suficiente para que una vez que se establecen los plazos, las metas, los objetivos, él te da libertad para llevarlos adelante, en la medida que se cumpla efectivamente con aquello que se acordó. Si no se cumple, puede ser una pulga en el oído y algo más duro que eso, porque efectivamente es una persona que le gusta conseguir resultados, ¿verdad? Y eso se nota también en su personalidad. Una persona que ha llegado a convertirse 2 veces en presidente de la República tiene un cierto impulso importante por tratar de tener ciertos logros. Y en ese sentido siempre nos llevamos muy bien, porque yo soy bastante contestador también, y a él le gusta que le expongan razones y yo creo que lo peor que uno puede hacer con el presidente Piñera es sencillamente aceptarle el punto sin más. Es una persona que de alguna forma busca que le discutan el punto y tratar de que tú lo convenzas a través de buenos argumentos. Y en ese sentido creo que vale la pena tenerlo como jefe, y creo que gana más, uno aprende a la larga más de un jefe exigente que de un jefe laxo. Diputado, ¿y cómo fue el paso también a la hora de formar un partido político? Usted es fundador, junto con el senador Felipe Kast, de Evópoli, de esta evolución política, que surge también como alternativa a la derecha tradicional, por decirlo de alguna manera, representar a esta centro derecha que quizás estaba un poquito dejada de lado. Sí, a ver, parte de la no militancia mía y la de Felipe y de varios que conformamos parte del primer gabinete del presidente Piñera, éramos parte de una alianza, digamos la Alianza por Chile, que tenía partidos, la UDI y Renovación Nacional, que hasta el día de hoy subsisten. Y la verdad que los que llegamos un poco desde nuestras áreas profesionales no nos sentíamos muy identificados con ninguna de las dos opciones. Podíamos rescatar tal vez alguna que otra cosa, pero sentíamos que algo faltaba y que tenía que ver con cómo la centro derecha abordaba ciertos temas que tenían que ver con lo contemporáneo, cómo se daba la discusión desde ciertos principios de la libertad, la justicia social, el promover la diversidad también. Temas valóricos que también quizás generan más ruido. Sin duda. Pero no sé, cómo se planteaba la centro derecha en el mundo de la cultura, por ejemplo, que para mí era tremendamente relevante, y a mí me tocó precisamente por estar en los Tantauco y por levantar el programa cultural del gobierno del presidente Piñera, revisar los programas de cultura que había habido hacia atrás, y eran programas muy febles, con muy poca, que en general estaban involucrados con educación y deporte, y la cultura era una cosa por el lado, y no eran programas consistentes, fuertes, y creo que por primera vez logramos en la campaña del 2010 tenerlo. Cómo se planteaba, por ejemplo, respecto a los temas de la mujer, respecto de los temas sociales, respecto de los temas de medio ambiente. Ahí, de alguna forma, sentíamos que la centro derecha siempre había dejado un cierto terreno en el cual no daba respuesta, y que naturalmente era copado por adversarios políticos y que tenían también un grado relevante de preocupación. Y eso creo que también importa, porque en la medida que los mismos actores sociales ve que
hay solo respuesta de un sector político, es muy probable que las afinidades políticas vayan hacia allá porque hay una preocupación mayor. Y ahí siento que y también hay un elemento que no hay que dejar de mencionar, un elemento generacional. Yo asumí con 39 años, Felipe debe haber tenido 5 años menos, éramos un poco los ministros más jóvenes y sentíamos también que, y probablemente pasa así, cada grupo generacional siente que también tiene que dar un poco respuesta a aquello que le compete en términos socioculturales, de su realidad, de su momento histórico. Responder a su generación también, ¿no? Exacto, no sentíamos de alguna forma que la lógica de la transición, donde era UP dictadura, donde era Allende, Pinochet, nos correspondía a nosotros generacionalmente. Nosotros no estábamos en esas disputas activos políticamente y también sentíamos que habíamos desarrollado ya nuestra adolescencia y juventud en un momento que era de democracia, una democracia con todo lo que significaba venir saliendo de un largo periodo de gobierno militar, y nos correspondía tal vez marcar un punto político desde nuestras ideas. Y ahí sentíamos que era mejor tener tal vez un proyecto original, chico, propio, ¿verdad?, que sumarnos a proyectos históricos más grandes, pero donde sentíamos tal vez que teníamos menos que decir, ¿te fijas? Diputado, ¿y se puede considerar un triunfo de Evópoli lo que ocurrió en las elecciones pasadas, cuando se consolidan como una bancada en la Cámara de Diputados con representación también en el Senado, a pesar de que era un partido que se había formado hace poco? Bueno, sí es. Nosotros nos formamos bajo la nueva ley de partidos políticos el año 2016, pero como movimiento a partir del año 2012. Esto lo empezamos a generar con un grupo de personas por ahí por el año 2011, Felipe y yo principalmente, pero estaban los intendentes de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, Andrés Molina de la Araucanía, que hoy día también es diputado y subjefe de bancada, Harald Beyer, ¿verdad?, que fue ministro de Educación y que pasó por este lugar con un tránsito que no es un poco problemático, problemático, polémico quizá, polémico, sí. Pero que es una gran persona y un gran profesional, y así se fueron sumando. También nos dimos cuenta de algo que fue bien importante: se empezaron a sumar voluntades de personas que pensaban un poquito lo mismo. ¿Sabes qué? Nosotros creemos la idea de derecha, creemos en la libertad, creemos en la propiedad, creemos en la primacía del individuo por sobre el Estado, pero creo que tiene que ser también una derecha que valore la libertad, que valore la diversidad que trae también con ello el mismo ejercicio libre de la voluntad propia, ¿te fijas? Y se fueron sumando personas y efectivamente Felipe logró entrar como diputado un periodo antes, pero en un cupo de Renovación Nacional, y eso siempre se lo hemos agradecido a personas como Carlos Larraín, en su momento Andrea Alamán, pero ya constituidos como partido político logramos hoy día tener 7 parlamentarios, 6 diputados en la pequeña bancada de la cual tengo el honor de ser jefe, y que son personas que creen en este ideario de un Chile libre, justo y diverso, en el cual Evópoli ha basado también fuertemente sus principios. Y esa diversidad también se ve reflejada en este congreso al que usted llegó el año pasado, donde vemos distintos sectores políticos representados, distintos agentes culturales también que se encuentran sentados en este mismo hemiciclo. Sí. ¿Qué le pasó a usted con eso cuando llegó a un congreso menos tradicional de lo que era antes? ¿Va en línea también con lo que plantea Evópoli? Bueno, creo que si algo puede rescatar, es cierto que se desordenan probablemente más las conversaciones. Una de las gracias de tener un sistema bipartidista, como existe en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde la participación de otros partidos está muy acotada, a diferencia de tener un partido que permite mayor diversidad partidaria, es que se permite también tener una discusión que es rica, ¿verdad? Y que permite también que todas las expresiones democráticas de una sociedad sean representadas, y en eso también hay un valor. Valoro, sí, el hecho de que el sistema haya conservado el hecho de poder funcionar en coaliciones. El hecho de tener grandes coaliciones siento que le da a los países estabilidad, y siento que con todas las críticas que uno pueda tener respecto al periodo, por ejemplo, de la concertación, fueron 20 años donde hubo mucho orden, mucha estabilidad, donde el país se planteó ciertos objetivos de largo plazo, y creo que en esta etapa de nuestra democracia estamos probablemente en una etapa donde es importante también ir haciendo reformas para que reorientemos ya, no probablemente desde los $4.000 per cápita que teníamos
¿verdad?, sino desde los 25.000, donde las metas son otras, las prioridades son otras, aquello que necesitamos acordar como país para precisamente dar ese anhelado salto al desarrollo que siempre nos cuesta y es difícil y que implica que las injusticias del país tratemos de aminorarlas a través de la intervención de buenos programas eficientes y eficaces estatales, de permitir que haya mayor participación de la sociedad civil, que el país crezca, se desarrolle, sea mejor y le dé la mayor cantidad de oportunidades a los chilenos. Eso creo que hoy día, desde este Congreso, podemos producir esa conversación. Y espero que esa conversación se produzca de buena fe y en buenos términos para poder acordar los pasos que tenemos que dar hacia los próximos 20 años, que no son menores, son tremendamente relevantes. Y en ese sentido siento que a la generación nuestra también le cabe una misión súper importante. Yo lo escucho apasionado en su discurso, sí, a la hora de, de generar cambios para Chile, de generar cambios para el país. ¿Cómo lo extrapola usted a su núcleo interno y a su familia? Porque sabemos que la pega de parlamentario es complicada, es mucho trabajo, las horas son extensas, los traslados también a Santiago. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Lo hago básicamente porque tengo una mujer extraordinaria. Tuve la suerte de enamorarme de ella y de casarme con ella. Tenemos 5 hijos y tenemos la suerte también de compartir un sistema de vida. Ella es galerista de arte, ella viaja mucho porque le toca ir a distintas ferias de arte, es directora de una galería de arte y me conoció a mí siendo actor y yo trabajaba de lunes a viernes y de jueves a domingo en el teatro, ¿verdad? O sea, lunes a viernes en la televisión, jueves a domingo en el teatro. O sea, no ha cambiado mucho el escenario con ahora. Somos probablemente transhumantes con la Javiera, a pesar de que somos estables emocionalmente y nuestra familia también lo es, viajamos mucho, pero nos entendemos y eso yo creo que es tremendamente relevante en una pareja y tenemos objetivos muy comunes también y nos llevamos bien, que es una cosa. Y nos queremos, que otra cosa también creo que es relevante. Entonces, así funciona. Ahora, es cierto, cuesta, pero tratamos de participar a nuestras familias, y no hablo solo de nuestros niños, por supuesto son el centro y lo más importante de nuestra familia, sino también hacemos participar a nuestros padres, los que van quedando, ¿verdad? A los abuelos, se fueron todos, pero los tíos abuelos, tratar de tener, ojalá, un núcleo familiar que sea lo más extendido, lo más amplio posible. Diputado, usted presentó una iniciativa acá en el Congreso que tiene que ver con las personas con algún tipo de discapacidad para que puedan participar de ciertas actividades tradicionales, que quizás las personas que no tienen estas discapacidades lo hacen en el día a día. ¿Su hija Alicia fue inspiradora para este proceso, para presentar una iniciativa acá en el Congreso? Bueno, sin duda. Sin duda, la Alicia tiene síndrome de Down, es una niña que es la única hija que tengo de los 5 hijos, la única niña. Y claro, yo tengo la idea de que cuando las experiencias uno puede entenderlas, puede compartirlas, puede comprenderlas, pero cuando te tocan ya en lo personal se transforman un poco en el impulso que uno tiene para tratar de llevar las cosas adelante. Y la iniciativa es una iniciativa que la denominamos Todos Capaces, que es una moción que presenté transversalmente junto a otros diputados a los cuales convidé de participar desde la UDI hasta el Frente Amplio. En ese sentido traté de que, tratándose de la discapacidad intelectual, ¿verdad?, que toca cerca de un 30% de las familias chilenas de distintas formas, creo que había que hacer algo transversal y lo que busca el proyecto es tratar de distinguir entre la capacidad jurídica que tenga una persona y la discapacidad intelectual. Generalmente la discapacidad intelectual e incapacidad jurídica son la misma cosa, y no son la misma cosa, porque hay distintos grados y distintos tipos de discapacidades intelectuales, y hay que ojalá tratar de dotar de la mayor autonomía posible, y en ese sentido también quiero hacer un punto, porque hay gente que dice, bueno, pero es que hay personas que no tienen capacidad, ninguna autonomía intelectual por sí mismas. Es cierto, y lo que busca es generar un plan de salvaguardia, de apoyo y de facilitadores para que esas personas puedan, en la capacidad de lo posible, expresar su capacidad,
¿verdad? Y que no sea sustituida su voluntad por la labor del tutor o la labor de la persona que se hace cargo, lo cual lleva, incluso a veces, tratando de hacerlo de buena fe, a algunos abusos y algunas cosas que la misma Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile firmó el año 2008 y que data del 2006 de Naciones Unidas, señala que estamos muy atrasados en ese tipo de legislación. Así que me he dedicado a estudiar el tema, me he dedicado a sacarlo adelante, he tenido el apoyo del gobierno, ahora espero que me apoyen con más fuerza, porque si no se hacen cargo ellos, difícilmente con las facultades como parlamentarios que tenemos para sacarla adelante, vamos a tener la capacidad de ponerle lucas, que es importante, de darle las capacidades a los órganos que se creen para finalmente que el Estado pueda cumplir el rol que le cabe subsidiariamente con aquellos finalmente que son los vulnerables. Yo creo que ahí el esfuerzo que debe hacer el Estado en la vulnerabilidad es tremendamente relevante y me parece que aquellas personas, sobre todo aquellos que son personas que están en situación de pobreza, que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, ya sea por nacimiento o porque la han adquirido durante los años, son sin duda parte de los más vulnerables de este país. Yo creo que hay una responsabilidad moral de todos los que estamos en la política por tratar de tender una mano. Así como lo inspira a su hija en esta iniciativa en particular, ¿su familia también lo inspira en su trabajo acá? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo extrapola usted lo que le ocurre en su núcleo familiar a lo que ocurre también en el país, frente a necesidades, problemáticas, temas del día a día? Mira, yo creo que finalmente cada parlamentario, cada diputado lo que busca es tratar de tomar algún tema que dice relación con quién es, con su profesión, con su biografía, con los temas que lo mueven y tratar de sacarlos adelante. Es muy probable que las mismas comisiones, ¿verdad?, se dividen un poco por los intereses que y eso tiene también una gracia, porque tú comienzas necesariamente a especializarte en algunas materias. Yo estoy, por supuesto, en la Comisión de Cultura, fui ministro, me he metido mucho en la parte de discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual y síndrome de Down, y me he metido en materias educacionales y estoy en la Comisión de Constitución, que es un asunto que también me gusta mucho, porque me gusta también las estructuras institucionales del país, y por eso te decía también en tratar de pensar este país más a largo plazo, cómo hacemos de este un país más justo, más libre, donde las personas tengan posibilidades, cómo equiparamos también a aquellas personas que no tuvieron todas las posibilidades cuando eran niños, y cómo tratamos de emparejarle la cancha a los demás para que podamos todos partir ojalá de un mismo punto y ahí se puedan desplegar los talentos, las habilidades, ¿verdad?, y las mismas libertades también. Entonces, creo que tenemos mucha tarea por delante y tenemos también tenemos una tarea que puede ser la más relevante en estos tiempos, que es tratar de ponernos de acuerdo. Y este lugar es el lugar de los acuerdos, este es el lugar de la política. Y a veces es difícil. A veces son implica, 155, cuesta. Son 155, son cada una personas que viven realidades distintas, que representamos distritos distintos, lugares y realidades totalmente distintas del país, que representamos posiciones ideológicas también distintas. Y yo no le tengo miedo a la palabra ideología, pero sí a lo que le tengo miedo es a la idea de cortar puentes, a la idea de que porque mi ideología es distinta de la tuya, yo no pueda establecer un diálogo en donde podamos finalmente acordar ciertos caminos comunes. Y me parece que ese es el camino de la política. Y la política precisamente es el arte de lo posible para tratar de ponernos de acuerdo en qué hacemos, porque entendemos que todos los que estamos acá trabajamos por el bien común, y trabajamos por el bien común de un país que se llama Chile, al que queremos y cuyo destino en el fondo compartimos. Diputado, usted fue ídolo de jovencitas en su momento cuando era galán de teleserie. Fue ministro, es diputado ahora, es jefe de bancada. ¿Qué se viene ahora para Luciano Cruzcoque? Mira, para mí, y en esto es importante también el por qué estar en política y no estar en el teatro o en la televisión, que es algo que de alguna forma es cómodo, se gana bien, se recibe cariño por parte de la gente, no se recibe la mitad de pifia y la mitad de aplausos. Aquí no se recibe tanto cariño. Se recibe menos que en la televisión, eso te lo doy firmado. Es precisamente porque también el proyecto político que nosotros partimos el año 2011, con Felipe Kast y con las personas que comenzamos a componer Evópolis,
tiene también un ímpetu de tratar de que sus resultados germinen en 20 años plazo. Yo quiero ver que el día de mañana, cuando mis hijos, Juan, Rafael, Tomás, la Alicia, José, vean el trabajo que nosotros hicimos precisamente dentro de un sector político como la centro derecha chilena, con todas sus tradiciones y todas sus vertientes. Diga, este trabajo valioso, este trabajo valió la pena, esto le agregó más diversidad a un sector, esto lo abrió, esto le dio sensatez, hicieron un trabajo serio. Y eso creo que es lo que me motiva a seguir. Diputado, le agradecemos por conversar con nosotros, por su tiempo y por dejarnos conocer algo más de su vida. Bueno, muchas gracias y nada, se agradece además el silencio de este lugar que está siempre tan lleno. Da relajo, ¿no? Da relajo. Un agrado, sí. Debiera ser siempre así. Gracias, diputado. Gracias. Era el diputado Luciano Cruzcoque, jefe de bancada de Evópolis, conversando con nosotros en Perfiles. De nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.